Hola, bienvenidos a su devocional Leche y Miel. Soy Carito Heraldes y me acompaña mi esposo y pastor José Luis Heraldes. Un honor estar aquí. Muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo de caos, y hoy queremos traer por medio del pastor un mensaje de esperanza. Y este mensaje es: el mundo entero necesita un pastor. Así es. Y queremos compartir el Salmo 23, que el pastor nos va a explicar las verdades, la profundidad y las enseñanzas de este Salmo en estos tiempos donde necesitamos revestirnos de palabra de fe. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pastor. Así mira, palabra del Salmo 23. Generalmente muchos de nosotros sabemos este Salmo de memoria. Así es. Hemos mirado que a través de la historia este salmo se usa generalmente en funerales, donde yo más lo he escuchado, pero creo que no solamente es para funerales, es para tiempos difíciles, para tiempos de angustia, para cuando hay una situación como la que estamos pasando en la actualidad con esta amenaza o le han llamado ya pandemia de este coronavirus. Entonces este salmo es precisamente para eso, nos va a dar paz. Hay verdades ahí que cuando leemos este salmo quizás no las alcanzamos a distinguir, pero creo yo que un examen más profundo, desglosando el mensaje que Dios quiere darnos a través de este salmo, va a traer paz, va a traer seguridad a nuestras vidas, va a traer consuelo, va a reavivar nuestra fe y también nuestra confianza en Dios. Y simplemente mirando el verso 1, cuando dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué realmente está diciendo el salmista al leer estas palabras? Porque de ahí se va a derivar el resto de este salmo. El contenido del resto del salmo podemos digerirlo a través de entender el primer versículo. Por ejemplo, cuando decimos Jehová es mi pastor, cuando pronunciamos el nombre de Dios, Jehová significa en el original hebreo el que existe. Entonces cuando yo estoy diciendo Jehová, estoy diciendo me encomiendo al que existe. También significa el que existe en sí mismo, no porque alguien lo haya originado, sino que Él es el origen de todo cuanto existe. Pero también significa el que fue, el que es y el que será. Y ahí nos habla de un atributo que es la eternidad. Entonces cuando lo declaramos a Él, nuestro pastor, estamos encomendando nuestra vida al eterno, al que es, al que era y al que será. Y esas palabras las encontramos en Apocalipsis capítulo 1. Si usted nos puede leer verso 4 y verso 8. Dice la palabra del Señor así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y el verso 8 nos dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces se añaden algunas cositas más para reafirmar. Cuando dice el Señor, en el original está diciendo así dice
Jehová. Yo soy el alfa y el omega, la primera letra del alfabeto griego, y el omega, que es la última letra del alfabeto griego. Todo un lenguaje, todo un idioma, toda una expresión para decirnos: yo soy el que era, el que soy y el que ha de venir. Muy bien, entonces encomendamos nuestra vida al que existe, al eterno. Todo aquel que encomienda su vida al eterno tendrá vida eterna, porque Él es el que nos da esa vida eterna. Pero está otra palabrita ahí, que es la palabra pastor. Sí. Jehová es mi pastor, ¿verdad? La palabra pastor también tiene una connotación muy interesante en el idioma original. La palabra pastor significa, una de las definiciones es el que alimenta. Entonces, cuando es aplicado a Dios, le estamos diciendo: Jehová es el que me alimenta, ¿verdad? No solamente es aquel que es mi Señor, mi Dios, pero es mi sustentador, el que me alimenta, el que trae el pan que mi alma necesita, mi proveedor, ¿verdad? También la misma palabra pastor, hermanos, significa aquel que te guarda, ¿verdad? Aquel que te guarda con seguridad, aquel que te protege, aquel que al final del día está contigo, aquel que te pastoreó durante una prueba, durante una lucha, o te hizo pasar por un desierto, pero nunca te abandonó. Amén. Él te guardó. Y qué interesante es entender que Él te guarda, pero cuando combinamos al Salmo 23 y el Salmo 91, te guarda de la peste destructora, te guarda del lazo del cazador, te guarda de tantos peligros y aflicciones. Dice que es posible que tú pases a través de estos peligros, como dice este mismo Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero ¿qué dice? No temeré, porque he entendido que Jehová me guarda, que Jehová me protege, que Jehová es un vallado alrededor de mí, que mi Dios va conmigo. Eso es lo que dice. Entonces, cuando vemos, no solamente me alimenta, también me guarda. Pero hay una tercera definición de la palabra pastor, y es la palabra compañía. El que me acompaña en medio de una batalla. El que está conmigo en el medio de una batalla. Y créanos, hermanos, que nuestro Dios Jehová de los ejércitos no pasa inactivo en una batalla, porque uno de los nombres, definiciones, es Jehová de los ejércitos. Él comanda el ejército, y cuando va con nosotros en el medio de una batalla, hay batallas que yo tengo que pelear, pero las que yo no puedo pelear, Él las va a pelear por mí, o las va a pelear junto conmigo. Importante entender estas palabras, porque eso nos va a dar seguridad, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar paz, nos va a reanimar en nuestra fe, va a cambiar nuestro estado de ánimo. La ansiedad, el temor, la tribulación que produce una lucha, una prueba, va a decaer dentro de nosotros, y vamos a ser liberados de todo eso. Amén. Amén. Muy bien. La segunda parte, si pudiéramos explicar, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me va a pastorear. Esos delicados pastos, la misma palabra delicados pastos en el original significa pastos que crecen en la presencia de Dios. Wow, estos pastos no los vamos a encontrar aquí en la tierra. Estos pastos están en la presencia de Dios. Por lo tanto, habla de estar en la casa de Dios siendo alimentados. Estando en la presencia de Dios siendo alimentados. Pero lo más interesante, que Él es el que me alimenta. No solamente me lleva a esos delicados pastos, porque nuestra alma es compleja.
somos seres no solamente sociables, sino también tenemos diferentes necesidades. Unas son físicas, otras emocionales, otras espirituales. Bueno, estos delicados pastos son los pastos que crecen en la presencia de Dios, y Jehová nos alimenta. Literalmente está diciendo, Él nos alimenta de lo mejor, de lo mejor. Esto es como sentarnos a la mesa con el Señor Jesucristo y celebrar y comer del pan de la Santa Cena, y tomar y disfrutar el jugo de la vid que representa la sangre del Señor Jesucristo. Y también, si podemos entender, las aguas de reposo. Esas aguas son las aguas de quietud. Esas aguas son las aguas que el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas. La paz. Esta pueden representar el agua que salió de la peña de Oreb, y esa peña era el Señor Jesucristo. Pero son aguas tranquilas. Navegaremos nosotros en aguas tranquilas por la protección de Dios. Pero esa es parte de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a llegar a nosotros por el solo hecho de haber declarado al Señor nuestro pastor. Ahora, la palabra de Dios en Juan capítulo 10, Jesucristo nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta para llegar a esos pastizales se llama Jesucristo. A través de Él podemos entrar a la presencia del Padre. A través de Él podemos encontrar la salvación que estamos buscando. Y lo último que me gustaría a mí enfatizar un poquito, y es si hoy nosotros pudiéramos entender, porque dice ahí: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y si me infunden aliento, yo necesito entender qué significa vara y qué significa cayado, ¿verdad? La vara y el cayado son dos instrumentos que el pastor debe cargar. Sin una vara y sin un cayado, creo que no mereceríamos llamarnos pastor, porque Dios es nuestro pastor y Él lleva una vara, lleva un cayado. Esta vara es la vara de la corrección. Una vez que estamos en su presencia, dice, nos va a guiar por sendas de justicia. Pero en el camino que vamos avanzando está el lazo del cazador, está la tentación, está la falta de fe, está la lucha que tenemos que librar en nuestra carne. Están las huestes espirituales de maldad acechando. Es como el león rugiente que está buscando a quien devorar. Y de una manera u otra, a veces el diablo, el plan es separarnos de la manada. Este es el plan del cazador, sí. Separarnos de la manada, separarnos de la presencia de Dios. Pero la vara del pastor nos corrige y nos va a redirigir para que nosotros sigamos caminando por las sendas de justicia. Pero también esa misma vara nos corrige comportamientos, ¿verdad? Esa misma vara también nos va a conducir y a reubicar en la senda de vida. Muy bien, pero algo muy interesante que no podemos pasar por alto es que la vara tiene otro significado que quizá no lo vemos a simple vista, pero es la palabra vástago, ¿verdad? Y esa palabra vástago hace referencia a una vara que salió del tronco de Isaí, wow, del linaje de David. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque pareciera que la vara que nos dirige, la vara que nos regresa al camino de Dios, la vara que nos va guiando, es nada más y nada menos que la presencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que una de las definiciones de la palabra vara significa vástago, inmediatamente no podemos dejar de pensar en el Señor Jesús. Amén. Pero ¿sabes por qué? Porque la misma palabra vara, que significa una vara que es cortada de un árbol, sin embargo, dice que
esa vara puede tener hojas y que esa vara tiene hojas y que esa vara está viva a pesar de que fue cortada del árbol. Entonces, si hace referencia al Señor Jesucristo, es como si se refiriera a la vara de Aarón que reverdeció, que esa vara habla del ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo delante del Padre, el que intercede por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Entonces, muy interesante notar que quizás la vara que lleva Jehová, nuestro pastor, es la vara misma que el Señor Jesucristo, que fue levantada también en la cruz del Calvario. Se secó esa vara, murió, pero reverdeció cuando Él resucitó. Amén. Ahora, la última parte es el cayado. El cayado, en cierta manera, puede ser que está hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque es el instrumento. Es como si en el Salmo 23 nosotros miráramos la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es de extrañar que la Trinidad obre junta en favor de la humanidad, pero la palabra cayado en las manos de nuestro Dios puede ser el Espíritu Santo que ha descendido y ahora vive en nosotros. Es el sello que Dios puso en nosotros, es el pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Por qué? Porque en Zacarías capítulo 10 y 11, ¿verdad?, nos está hablando que de cierta manera Dios le dijo al profeta: toma 2 cayados y después preséntate delante del pueblo y quebra el cayado. Y una vez que quebró el cayado delante del pueblo, le dijo: así yo he quebrado mi pacto. Quizás la palabra cayado es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, ese pacto nuevo para nosotros, amén, ese pacto fue hecho en el Señor Jesucristo, pero ese cayado no se va a quebrar. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos el pastor de pastores, el príncipe de pastores en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que compartas este video con otras personas. Y recuerda, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios te bendiga y muchas gracias. Gracias. Por acompañarnos y darnos este mensaje. Dios les bendiga.